Celestina en la mañana me estaba diciendo que diera mi testimonio, y me quedé pensando, desde hace un tiempo, hace como unas 3 semanas, estaba meditando sobre eso, sobre mi testimonio, y me quedé pensando porque a veces uno lo tiene todo y en esa comodidad no se olvida de Dios, pero la comodidad misma lo hace a uno que esté en esa zona de confort y no mire lo que de verdad vale la pena. A mí, como quien dice, Dios me sacó de mi casa. Yo tenía mi casa, mis papás, vivía en una familia. Yo no vengo de una familia disfuncional. Mis papás siempre ha sido un hombre responsable, que siempre iba del trabajo a la casa, y mi mamá siempre había estado conmigo, nunca nos habíamos separado, pero Dios un día nos salvó, primero a mi mamá, después a mí. Ya teníamos un mes yendo a una iglesia cristiana allá en Ciudad Valles, y para mí había sido difícil porque yo había sido criada en una casa donde yo desde niña había estado en un colegio católico, en un colegio de monjas. Yo me había criado entre monjas y entre sacerdotes, y para mí fue un cambio bien brusco, de repente ir a una iglesia protestante, pero Dios obró en todo, porque Dios ya nos estaba preparando antes para recibirlo como su Salvador, porque yo me acuerdo que hacía unos meses habíamos ido mi mamá y yo a misa, y salimos y las dos nos quedamos viendo y pensamos lo mismo, que no era lo que necesitábamos, como que el mensaje que estaba o el sermón que estaba dando el padre, todas esas cosas que hablaba, y miramos a nuestro alrededor y vimos que no era suficiente ya para nosotros, y alguien vino y nos habló de Cristo y lo aceptamos, y desde ese día Dios ha estado con nosotros, y le doy la gloria y la honra a Dios, porque mi mamá y mi abuela y nosotros estuvimos orando, y no tardó mucho Dios en contestarnos, y mi papá vino a las plantas del Señor. Mi papá se convirtió, y ahora pues mis papás le sirven a Dios, tienen un ministerio para la gloria y honra de Dios, y para mí fue bien difícil venirme, porque primero a mí sinceramente no me gustaba Matamoros. Nunca me había gustado, siempre me quería ir. Ya cuando veníamos a ver a mi abuelita, nada más duraba unos 3, 4 días y ya me quería ir, o para Bronzeville con mis primos, o ya me quería regresar. Y cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, porque yo durante mucho tiempo yo me crié como hija única, y yo siempre pensaba que qué iba a ser de mí cuando mis papás no estuvieran, porque yo nunca me había separado de ellos, siempre había estado muy unida, y más a mi mamá. Entonces pensaba, ¿qué va a ser de mí? Pero en algo Dios obró, porque Dios es tan perfecto que me dio la fortaleza y me sostuvo todo este tiempo que yo no estuve con mis papás. Me guardó en todo tiempo, y hasta ahorita puedo decir que hasta aquí ha sido Dios con nosotros, porque a pesar de que yo no estaba tan lejos de mi mamá, pero la veía nada más los fines de semana, y mi papá pues cada que tenía vacaciones. Dios ha suplido nuestras necesidades económicas de todo tipo. Yo entré a trabajar al seguro porque Dios me ayudó, Dios me dio ese trabajo, y primero me daban contratos a veces de 15 días, a veces de un mes, pero todo ese tiempo Dios fue conmigo y con mis papás. Dios
nos ayudó, mis papás me ayudaban y aquí hemos estado y permanecido. Y algo que yo he aprendido durante todo este tiempo es que siempre hay que vivir una vida de fe. Si siempre uno le cree a Dios, Dios siempre va a estar con uno. Y una vez en una clase de escuela dominical, el hermano Tavo, cuando estaba yo en los jóvenes, dijo que si uno se encargaba de las cosas de Dios, Dios se encargaba de las cosas de uno, y así ha sido. Yo a veces me sentía como el pueblo de Israel en el Éxodo, porque a veces me desesperaba los primeros meses, me desesperaba y decía, ay no, es que ¿qué voy a hacer? Y mi papá me venía, mi mamá o mi papá me decían, pero no tienes hijos, eres tú sola, ¿por qué te desesperas? Dios tiene todo en control. Y yo decía, sí es cierto. Y a veces volví otra vez a desesperarme y así pero hasta que un día caí en cuenta en que si yo me ocupaba de las cosas de Dios, Dios se iba a ocupar de mi vida. Y hasta ahorita Dios me ha dado todos los deseos de mi corazón. Dios tuvo su tiempo para darme cada cosa y me dio una familia ahora. Y por eso estoy agradecida con Dios, porque me dio un hogar cristiano como yo quería. Dios me dio, para la gloria y honra de Dios, me dio un hombre que es mi compañero y es un hombre que tiene un ministerio y ha sido mi amigo y mi compañero. Yo más que nada le quiero decir a los jóvenes hoy que le crean a Dios, que se esfuercen cada día, porque si, como dijo el hermano, si uno se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tu vida. Si estás estudiando y trabajando, Dios va a suplir tus necesidades para que trabajes, pero también te tienes que esforzar en las cosas de Dios. Dice Julián que a veces se sorprendía, porque yo a veces le platico que antes cuando yo estaba con mis papás, a mí no me daba ni el sol porque mi papá me llevaba y me traía, y me llevaba y me traía, y me llevaba al colegio y me regresaba a la casa y me llevaba con mis amigas y me traía otra vez. Y se sorprendía cuando me veía caminando a veces entre el agua, cuando veníamos mi abuela y yo al culto, o me veía entre la tierra cuando veníamos y entaconada, y se ríe bastante porque dice que como me venía así, no repelaba. Pero le digo que todo eso lo hace Dios cuando transforma el corazón. Se te olvida el calor, que vengas con tacones entre las piedras. Eso solamente le digo, lo hace Dios, porque Dios te da otro corazón y te hace ver de diferente manera las cosas. Entonces yo le digo a los jóvenes que se esfuercen y que si ellos tienen algo, un anhelo en su corazón, Dios lo va a hacer, pero también ellos tienen que esforzarse. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.